muchísimas gracias por todas las aportaciones también de las personas que están participando. Vamos a seguir con la siguiente ponencia, si nos permiten. Y bueno, viene un colega muy estimado, también muy comprometido en estos temas, el doctor Jorge Humberto Rosas Medina, que a continuación nos va a hablar de un tema sensible que ha sido muy relevante y es prácticamente un sistema, más bien un tema de salud pública. La adherencia a los tratamientos. ¿Cuánto cuesta? ¿Qué implicaciones tiene? ¿Cómo podemos incidir? No nada más es llegar al médico y decir, tomes esta pastilla, tenga este tratamiento. Es cómo lo va a hacer el paciente ya que está en una situación de un diagnóstico, sobre todo en una enfermedad crónico-degenerativa. Entonces, la ponencia va hacia adherencia a los tratamientos y calidad de vida en pacientes crónico-degenerativos. Y tengo el gusto de presentarles al doctor Jorge Humberto, que es el licenciado en psicología por la Universidad Nacional Autónoma de México, maestro también en psicología con residencia en medicina conductual por la misma casa de estudios. Cuenta con un diplomado en tanatología por la Universidad Autónoma del Estado de México. Se ha desempeñado como docente a nivel licenciatura y posgrado en distintas universidades, en modalidad presencial, pero también en línea, y en el área clínica cuenta con más de 10 años de experiencia como psicoterapeuta cognitivo-conductual, desempeñando esta actividad en la práctica privada, en las instituciones de salud y también en el ámbito empresarial. Ha participado como ponente en diversos concursos, congresos y coloquios nacionales e internacionales. Doctor Humberto, adelante, muchísimas gracias. No puede abrir su micrófono. Hola, Doc. Ya, lo esperamos, no se preocupe. Vamos. Bueno, no aparece el doctor. ¿Podría ir abriendo su presentación, doctor? Está entrando a la sala. De repente estas cuestiones así pasan en lo tecnológico, sin embargo, ya lo vamos teniendo aquí. Perfecto, creo que ya está. Doctor Humberto, ¿nos escucha? Yo ya lo veo conectado. Listo. ¿Listo? ¿Me escuchan bien? Muchas gracias, Lilia. Escuché también toda la introducción, parte también de la exposición de Cristina. Muchísimas gracias por estar aquí. Gracias también por la espera y entiendo que espero que tengamos un poquito de comprensión por el momento del compartir como tal esta parte que no me podía conectar con ustedes. Ya estoy aquí con ustedes. Muchas gracias por estar el día de hoy. Y déjenme presentar, por favor, la conferencia del día de hoy. Permítanme tantito. Listo. ¿Sí? Sale del grupo, güey. Sale del grupo. ¿Ya pueden ver mi presentación también? Sí. Muy bien, entonces todo listo. Muy buenos días, muy buenas tardes. Entonces, el día de hoy vamos a hablar también de la adherencia terapéutica y la calidad de vida. Un término, un concepto que es muy utilizado recurrentemente en el ámbito hospitalario, en el área de salud,
que incluso muchos de nosotros hemos vivido de manera constante por los diferentes tratamientos, las diferentes recomendaciones médicas que tenemos en nuestro día a día. ¿Cuántos de nosotros nos ha pasado, por ejemplo, que tal vez después de que tenemos una enfermedad respiratoria tal vez muy fuerte, por ejemplo, tal vez como influenza, tomamos ciertos medicamentos, pero cuando notamos cierta mejoría, pues tal vez ya dejamos de tomar ese medicamento, que ya se nos olvida un poco de lo de las pastillas, que ya se nos olvida un poco ir a nuestra revisión médica, a nuestra consulta médica? ¿Cuántos de aquí, por ejemplo, han hecho su estudio médico, tal vez un chequeo médico en los últimos 6 meses? Póngame por el chat, por ejemplo, un número 1 de todos ustedes, ¿quién se ha hecho un chequeo en los últimos 6 meses? Teniendo en cuenta que es una recomendación médica general. O, por ejemplo, ¿quién ha ido al dentista en los últimos 6 meses? A veces, ok, aquí ya tenemos alguna respuesta, ¿no? Tenemos alguna respuesta de las personas que han acudido, por supuesto, como una recomendación médica general, pero tal vez es un poco cuando estamos aparentemente sanos, sin ningún tipo de dificultad, sin ningún tipo de molestia, pareciera que que este tema no es importante. Pero entonces, ¿por qué es importante hablar de la adherencia terapéutica? ¿Por qué consideran ustedes que es importante hablar de la adherencia terapéutica? ¿Será un concepto importante? ¿Será algo que tenemos que estar revisando? ¿O tal vez no es algo tan relevante? ¿Ustedes qué piensan? ¿Por qué es importante? Quien quiera abrir su micrófono o quien quiera participar en el chat, adelante. Aquí nos comenta Nayeli que es porque es el 90% del logro de los tratamientos. De acuerdo, ok, vamos a tener ciertas cifras. ¿Qué más? ¿Por qué será importante la adherencia terapéutica? ¿Por qué consideran que es importante? Todavía no hablamos efectivamente de lo que es la adherencia, ¿verdad? El concepto como tal. Pero ¿por qué ustedes consideran que es importante en cuestión de la idea, de la noción, de los conocimientos que tienen acerca de este concepto? ¿Por qué consideran que es importante para llevar al paciente o a los pacientes a lograr una mejora significativa que puedan lograr? ¿Ok? Porque incluye nuestro autocuidado y es un aspecto importante para el éxito de la vida sexual y reproductiva, claro, porque sin ella el tratamiento no tendría el resultado deseado. Bien, excelente. Cuando hablamos de las atenciones en la salud es un concepto importante, es un constructo importante poder identificar este término de adherencia terapéutica. Y si se dan cuenta, tal vez ahorita lo estamos relacionando mucho con la atención médica, pero también en el caso de la psicología podemos hablar de adherencia al tratamiento, como los usuarios de nuestros servicios pueden acudir a este servicio desde las sesiones iniciales hasta que nosotros los damos de alta como tal, hasta que nosotros finalizamos como tal el tratamiento psicológico indicado con evidencia, como nos hablaba esta Cristina, para la persona que estamos atendiendo, para el usuario, con todo su contexto, con toda su historia y con todo su aprendizaje. ¿Cuántas veces no se llega a este término de tratamiento? Y hablamos de que los pacientes solitos se dan de alta. Incluso en nuestras atenciones psicológicas, en las atenciones clínicas, en la terapia, tenemos este tipo de conceptos o este tipo de implicaciones acerca de la adherencia terapéutica. ¿Ok? Porque también porque es básica para la atención de tratamientos médicos y también en otras áreas de salud, en la enfermería, con los dentistas y en el caso también particular de nosotros. Recuerden que actualmente también la terapia psicológica se considera como parte de una atención en salud e incluso se maneja algunos consentimientos informados para que nosotros podamos brindar la atención. Entonces será importante poderlo considerar que también dentro de nuestra atención existe este concepto, más que concepto, este comportamiento que más adelante vamos a estar definiendo de adherencia terapéutica. Pero tienen razón. ¿Por qué es importante entonces hablar de la adherencia terapéutica? Porque también hemos identificado, o se ha identificado a nivel mundial, en México no es la excepción, que el incremento de las enfermedades crónico-degenerativas va cada vez más acelerado. Y entonces nuestra pirámide poblacional va cambiando y se va modificando. Antes las enfermedades más localizadas, por ejemplo, como la cuestión de algunos accidentes o algunas cuestiones como infecciosas, eran las que más tenían mortalidad o tenían una incapacidad en nuestras diferentes actividades, en nuestro día a día.
Actualmente las enfermedades crónicas han tenido este cambio, han tenido esta relevancia y por lo tanto empiezan a generar algunas otras repercusiones en otras áreas de nuestra vida. Por ejemplo, entonces, al tener una enfermedad crónica degenerativa que muchas veces se relaciona con nuestro estilo de vida, las actividades de promoción, de prevención, pero también de atención y de rehabilitación, tiene que ver con que el usuario pueda llevar a cabo este tipo de modificaciones en su estilo de vida, en el seguimiento de un tratamiento que incluye no solamente la toma de un fármaco, que incluye no solamente la atención por una cirugía, sino que incluye también algunos componentes de su dieta y de su estilo de vida. Y por lo tanto, el término de adherencia terapéutica tiene mucha relevancia. También porque se relaciona con la calidad y la esperanza de vida. Se ha notado que precisamente mientras mayores grados de adherencia terapéutica, también se tiene una mejor calidad de vida y una mejor esperanza de vida. Es decir, se incrementan los años en los que las personas pueden estar viviendo de una manera autónoma, independiente e incluso con reducción de algunas molestias de los síntomas de la propia enfermedad o tratamiento, sobre todo en la parte del dolor. También se relaciona con una menor probabilidad de recaídas, de complicaciones secundarias y una menor morbimortalidad, es decir, de algunas enfermedades que puedan estar ahí siendo comórbidas, pero también de la mortalidad de dicha enfermedad. También se estima que del 20 al 50% de los pacientes, y aquí hay datos que será importante como manejar en rangos porque depende del tipo de enfermedad, depende del tipo de tratamiento, depende también incluso del país, en donde estos rangos se modifican, ¿no? Algunos llegan hasta el 15, algunos llegan hasta el 60, 70% de la población. Eso va a depender y va a modificar estos rangos, pero son rangos muy amplios, en donde los pacientes nos adhieren de manera correcta a las pautas prescritas, a las indicaciones médicas, a lo que están solicitando como alguna indicación para el tratamiento o para tener algún control de ciertas enfermedades. Entonces, es importante hablar de este concepto porque tiene mucha relevancia en la calidad de vida del usuario, pero también en los costos que implica la atención a usuarios que no tienen ese tipo de tratamiento. Las altas demandas, por ejemplo, en servicios de urgencia, generalmente viene por una atención médica que no ha sido controlada, que no ha sido llevada a cabo por parte del paciente y entonces, pues se presentan las crisis por ejemplo, mencionar en diabetes, ¿no? Las crisis hipertensivas o cualquier otro tipo de crisis que en el momento en donde la persona no ha tenido ningún tipo de tratamiento, es más complicado poder brindar la atención, genera costos bastante altos a los servicios de salud y, por supuesto, el uso de los recursos humanos para la atención. Pero entonces, ¿a qué nos referimos con adherencia terapéutica? Este término es un término, perdón, es un término que ha tenido diferentes modificaciones y que ha sido un poco complicado poderle generar un constructo, una definición clara, comprensible y adecuada para esta situación, para este comportamiento llamado de adherencia terapéutica. Y entonces algunos pensarán que tiene que ver, por ejemplo, con el solo uso de medicamentos, y así inició, ¿no? Esta parte de la adherencia terapéutica como solamente con que se tome sus medicamentos, porque antes muchas de las enfermedades, como habíamos dicho, eran infecciosas y entonces el uso de medicamentos era la principal atención, la principal forma de poder atender este tipo de situaciones y por lo tanto así se empezaba a medir. Y algunos le llegaron a llamar como cumplimiento terapéutico. Antes de adherencia existía el término como de cumplimiento porque era cumplir precisamente con las pastillas, el uso del medicamento, del fármaco, sobre todo, para poder atender la situación de salud. También se llegó a utilizar en algunas literaturas el término de apego terapéutico. Sin embargo, cuando hablamos de apego, al menos en la parte de psicología, estamos hablando de una relación también sentimental, como una relación un poco más enfocada a la parte del afecto, y por lo tanto, entonces, algunas personas se cuestionaban acerca de qué tan adecuado era utilizar el término de apego a tratamiento, cuando pues no es que la persona tendría que querer,
que sentir algo agradable o desagradable por su tratamiento, ¿no? Se genera entonces esta definición más de adherencia terapéutica para tratar de englobar este concepto, adherencia o adhesión terapéutica. Y aunque tenemos muchas definiciones, me parece que una de las más reconocidas y de las que tendríamos que estar mencionando, retomando en esta conferencia, pues es precisamente de la Organización Mundial de la Salud, que nos dice que la adherencia terapéutica es el grado en el que la conducta de un usuario, de un paciente, se está relacionando con la toma del medicamento, con el seguimiento de la dieta y con la modificación en el ámbito o en diferentes ámbitos de su vida que corresponden y que se acercan a las recomendaciones del profesional sanitario. Si se dan cuenta, en esta definición ya podemos tener diferentes análisis acerca de ella. Primero, es una conducta, es decir, vamos a incluir cuestiones que vamos a poder observar. No solamente es que el paciente, el usuario, quiera o diga que sí hace cosas o cumpla con ciertas cosas. Tenemos forma de poderla evaluar, porque estamos hablando de conducta. Y recuerden que si bien dentro de la formación de la terapia cognitivo-conductual, que es mi caso, hablamos de la parte de conducta no solamente como la parte motriz, no solamente como la parte en donde tenemos algún tipo de movimiento por parte de nuestro cuerpo, sino también incluimos esta parte también de emociones, de pensamientos, incluso de respuestas fisiológicas. Hay forma de poder medir, identificar este tipo de comportamiento. No es solamente como una cuestión de que el usuario diga, sí, lo estoy realizando. Pero si se dan cuenta, ya no solamente está cerrada a la toma del medicamento, ya no solamente a las indicaciones meramente médicas, sino del personal de salud. Cambios en el estilo de vida y la modificación de la dieta, que son algunas de las recomendaciones y de los cambios que incluso en una persona que no tiene algún tipo de enfermedad crónica, también son necesarias o que también tenemos que estar vigilando, conociendo, identificando, ¿no? Y que a veces necesitamos hacer algunos cambios como una cuestión de meramente prevención, ¿no? De realizar un estilo de vida que nos permita mantener precisamente nuestra calidad de vida, la forma en que estamos la forma en que estamos viviendo y nuestras condiciones para poder atender todos los retos que tenemos en nuestro día a día. Entonces, si se dan cuenta, es importante retomar que vamos a hablar entonces de una conducta, que cuando hablamos de adherencia, estamos hablando de una conducta y no simplemente de solamente un autorreporte por parte del usuario. Y como les decía, si bien el término de adherencia ha tenido diferentes problemáticas como para poderlo determinar a qué nos referimos con adherencia, porque pues a veces se habla solamente de alguna forma o de algún aspecto o de alguna área relacionada con la adherencia y se dejan de lado las otras. Tenemos que incluir dentro de estas definiciones como el comportamiento, y es un comportamiento activo. ¿Qué quiere decir esto? Pues precisamente en personas, por ejemplo, que son dependientes y que requieren de algunos cuidados, tal vez no podríamos estar hablando de como tal el término o la conducta de adherencia, porque está generando tal vez este cuidado o esta adherencia o este seguimiento a su tratamiento, pues otras personas relacionadas con ella. Tal vez un cuidador primario, un cuidador formal, que más adelante también me parece vamos a tener este tema. Ahí está involucrado en la parte de la atención, pero tal vez no podríamos estar hablando del usuario como un comportamiento de adherencia porque no tiene este comportamiento activo. Entonces, cuando hablamos de adherencia, hablamos de un comportamiento, de una conducta activa. Pero, y cuando hablamos de adherencia, que el usuario siga las indicaciones, que se acerque a las recomendaciones, el grado en que está acercándose a este tipo de recomendaciones, nos preguntamos, pero bueno, ¿y a cuál, no? Porque, pues, hablando de enfermedades crónicas que son enfermedades complejas, ¿a qué me estoy refiriendo con que sí está siendo adherente al tratamiento? Porque va a sus consultas médicas, porque está siguiendo la dieta, porque está haciendo el cambio en su estilo de vida, tal vez con actividad física, porque incluso está teniendo tal vez mejoras en sus hábitos de sueño, porque en realidad está generando conductas de cuidado, por ejemplo, en sus relaciones sexuales. ¿O a qué me estoy refiriendo? Si se dan cuenta, hay un gran
una gran variedad, un complejo muy amplio de dónde podemos estar evaluando y teniendo estas conductas o estos resultados de adherencia. Y esto tiene que ver precisamente con los factores que afectan o se relacionan con la adherencia terapéutica. Primero, uno de los primeros factores que se han relacionado, que se han identificado, pues son precisamente con las características del paciente. La edad tiene que ver con el grado de adherencia o de incumplimiento en las indicaciones médicas, el género, el nivel educativo, el conocimiento de la enfermedad, las cogniciones, obviamente previas y aprendidas por parte del usuario, el estilo de afrontamiento, la autoeficacia, las propias habilidades y las experiencias previas. Y aquí también encontramos algunos artículos en donde nos comparten cierta variedad o ciertos cambios respecto al tipo de enfermedad y respecto a la edad y el género. Por ejemplo, ¿ustedes en qué rango de edad consideran que es más fácil que el usuario pueda ser adherente al tratamiento? ¿A quién, de acuerdo a su experiencia, de acuerdo a lo que han visto, quiénes son las personas por edad que consideran se pueden comprometer mejor con su tratamiento o que llevan a cabo un grado de más amplio de adherencia? Los adultos jóvenes, ¿ok? Adultos mayores, niños, ¿quién, qué piensan? ¿Unos 30 o 40 años? Claro, a los 18 años. Muy bien, tienen razón. Generalmente, quien tiene un mayor grado de adherencia sí son las personas que son adultos jóvenes, como mencionaban, de 20 a 45 años. Generalmente, también en ellos existe un gran porcentaje de población que no cumple con estas indicaciones, con esta adherencia terapéutica, debido a cuestiones sobre todo laborales. Como les decía, muchas veces, o incluso el nivel educativo. A veces pensaríamos que las personas con mayor formación, al menos a nivel educativo formal, estamos hablando de licenciatura y posgrado, serían las personas que tendrían mejor conocimiento y que podrían adherirse mejor al tratamiento. La verdad es que se ha demostrado que a nivel licenciatura, incluso a nivel de posgrados, las personas tienden a no cumplir con muchas de las recomendaciones médicas, pero también en la parte extrema. También en la parte extrema, es decir, las personas que tienen un nivel educativo, por ejemplo, en analfabetismo, también tienen dificultad para poder cumplir con las indicaciones médicas. Y esto lo vamos a ver también por otro tipo de factores, por otro tipo de contexto. Entonces, en la parte extrema es donde generalmente encontramos este tipo de dificultades para que la población o para que las personas que pertenecen a ese grupo de población puedan tener este acercamiento a la adherencia terapéutica o cumplir de manera adecuada, en un grado adecuado, las indicaciones o el cumplimiento recomendado por el personal de salud. Si se dan cuenta, tampoco es que podamos estar hablando como de si cumple con su tratamiento o no cumple, ¿no? Porque aquí también tenemos diferentes formas de medirlo, que también lo vamos a ver más adelante, que nos va a determinar este tipo de situación, pero tampoco podemos quedarnos como al punto de, es 100% cumple o no cumple, porque igual como la variabilidad que tenemos en ciertos comportamientos o en otro tipo de área, es que no podemos tener como algo de 100% o 0%. Aquí nos preguntan, bueno, ¿y por género hay diferencia? Sí, se ha demostrado quién tiene mayor, bueno, es que también depende del género y también depende del tipo de enfermedad, pero generalmente quien tiene mejor adherencia son las mujeres. En el caso de los hombres existe un porcentaje mayor de hombres que no tienen este cumplimiento o este acercamiento en el grado de adherencia a ciertas indicaciones, pero eso va a depender también mucho de las enfermedades, del tipo de enfermedad de los otros factores que también estamos aquí mencionados. Por ejemplo, en la parte del apoyo social. En las personas mayores, adultos mayores que tienen algún tipo de enfermedad crónica, dependerá también mucho qué tanto puedan seguir las indicaciones médicas por el apoyo social. Si tienen un apoyo social adecuado, percibido y real para la persona,
es más fácil que puedan llevar a cabo este tipo de recomendaciones. Si no tienen el apoyo social adecuado, este tipo de cumplimiento va bajando y va decayendo el grado de adherencia. Entonces, si bien dependiendo de la enfermedad existen como diferentes rangos, tampoco es como que en todas las enfermedades, en cualquier tipo de situación, en cualquier tipo de contexto, siempre las mujeres se adhieren más a los tratamientos que los hombres. Existen algunas evidencias, algunos artículos que nos reportan que sí, que generalmente las mujeres en ciertos padecimientos y en ciertas condiciones se acercan más a ello. Pero más que como dejarlo como de manera independiente, como dejarlo solamente, se debe a la edad, independientemente de la enfermedad, eso no va a pasar. Tenemos que generar o tenemos que verlo de una manera integral. Sí, uno de los factores es la edad, pero otro de los factores, por ejemplo, es la relación médico-paciente, pero otro de los factores es el apoyo social y otro de los factores también son las condiciones de la propia enfermedad. Entonces, ahí es donde se van generando diferentes relaciones de estos factores como para hablar en qué nivel o en qué porcentaje es esperado este tipo de comportamientos de adherencia. ¿De acuerdo? Entonces, aquí están algunos, pero no quisiera que los dejáramos de manera aislada. Pero dentro de lo relacionado con los pacientes hay dos cosas muy importantes, al menos que se han identificado desde el área de la terapia cognitivo-conductual o de las investigaciones enfocadas en este punto. Por ejemplo, el término de autoeficacia, que se refiere precisamente a qué tan capaz el usuario se siente de poder llevar a cabo este tipo de cumplimiento. Y aquí sí, en diferentes enfermedades se ha demostrado que a mayor grado de autoeficacia es mayor el grado de adherencia terapéutica. Y de la otra parte es de las cogniciones. Tenemos nosotros diferentes formas de ver las cosas. Tenemos como tal diferentes contextos. Tenemos diferentes experiencias y aprendizajes. Y esto también, la forma en que el usuario esté retomando, por ejemplo, ese tipo de situaciones como una cuestión totalmente aversiva, como una situación totalmente catastrófica, también se relaciona con que la adherencia sea menor, que se disminuya el grado de adherencia a este tipo de enfermedades. El otro factor que también podemos estar identificando son los relacionados con el tratamiento y con la enfermedad. Aquí también tiene que ver con la complejidad del tratamiento. No es lo mismo tomarse una pastilla todos los días, tal vez con que te la tomes en algún momento del día, en la tarde o en la mañana, a tenerte que tomar un medicamento en cierta hora del día, en ciertas condiciones, bajo ciertas circunstancias. Entonces, mientras más complejo sea el tratamiento, es más difícil que puedan tener esta adherencia. La presencia también de efectos adversos, es decir, cuando el medicamento o cuando las recomendaciones del tratamiento están generando algún tipo de efecto secundario que le es complicado, que le es difícil eh, em, de poder experimentar al usuario, esto también ayudará a que el usuario no tenga los comportamientos de adherencia. La duración, como les decía, ¿cuántos de nosotros nos hemos enfermado tal vez por alguna situación que nos implica 7 o 10 días de algún consumo de fármaco, ¿no? Y que cuando notamos precisamente que las cosas ya están bien, al menos para nosotros, ¿no? Que ya físicamente ya no tengo ningún tipo de síntoma, pues dejo de consumir un medicamento. Lo que pasa mucho con los antibióticos, ¿no? Y entonces, cuando nosotros trabajamos, o cuando la enfermedad y el tratamiento se amplía a varios años, existe pues mayor probabilidad de que las personas puedan dejar de ser adherentes a ese tratamiento. Como le decía, la presencia, ausencia de otros síntomas y de otras enfermedades. Aquí, por ejemplo, cuando notamos que existen en los usuarios algunos componentes psicológicos, algunos problemas psicológicos relacionados con enfermedades crónicas, sobre todo depresión, ansiedad, cuando se tienen sintomatología o está la presencia como tal del trastorno como diagnosticado, entonces aquí también tenemos la posibilidad de que se incremente o más bien de que se disminuya el grado de adherencia terapéutica, porque existen componentes o enfermedades que están funcionando como obstáculos ante este tipo de tratamiento. La otra es la relacionada con la atención médica. Y aquí estamos hablando con el acceso a la atención médica, es decir, en servicios de salud en donde se da que
las citas son cada 3 meses, cada 4 meses, cuando los estudios que tienes que estarte realizando son 6 meses, cuando te dijeron que eran urgentes. Entonces, aquí también generan diferentes situaciones que no permite que se pueda cumplir con la atención médica. Pero uno de los puntos muy importantes relacionado con la atención médica es la relación médico-paciente. Esto que generalmente identificamos como me dio confianza el médico. Me explicó, me habló, me miró a los ojos, me dijo de qué se trataba o al menos me escuchó. Y aquí es uno de los puntos relevantes que también yo quisiera mencionar y relacionar con nuestra propia cultura. Entiendo, por ejemplo, que también nuestro sistema de salud tiene algunas limitantes respecto a la atención médica, ¿no? Las conocemos todos. Y uno de ellos, pues, es precisamente la parte de la atención o los minutos y la atención y la gran cantidad de usuarios que tienen que estar atendiendo algunos médicos. Y entonces, en minutos reducidos y una gran cantidad de atención. Esto implica que casi el usuario, el médico brinda esta atención como un número, ¿no? El 2, el 3, el 5, brindé 20, 30 casos, lo registro en mi productividad y eso es lo que tengo que meter. Pero del otro lado, cuando hemos estado del otro lado, pues que se nos trate como un número difícilmente genera una sensación de satisfacción o una sensación de bienestar o una sensación que diga, sí, tengo confianza de poder seguir las recomendaciones médicas. Cuando la relación médico-paciente, y ustedes lo habrán visto porque, o lo habrán conocido porque antes cuando se tenían los médicos de cabecera, ¿no? A lo mejor muchas personas todavía lo tienen, pero antes existía mucho esta parte como es el médico de la familia, es el médico de cabecera, porque generalmente tenía esta relación mucho más cercana y afectiva con la familia. Y entonces no solamente es que era el mejor, por así llamarlo, o que era un buen médico, como muchas veces se le cataloga este tipo de indicaciones, ¿no? Porque a lo mejor puede ser un médico excelente, estoy pensando en los calificativos que a veces se utilizan como para atender o para brindar a los médicos que están brindando este tipo de servicio. También tenía que ver con la forma, el trato, la atención, y esto pues genera que la persona incluso quiera acudir a las sesiones, quiera acudir a su tratamiento, a las citas médicas. Y esto no solamente se relaciona en la parte médica, ¿no? También nosotros dentro del área de psicología sabemos que una de las formas en que podemos estar fomentando la adherencia al tratamiento o a la terapia psicológica es fortalecer la alianza terapéutica. Y lo fortalecemos la alianza terapéutica ¿con qué? Con validación y con empatía y con comentarios que haga que el usuario, y no estoy diciendo que tengamos que solamente utilizar este tipo de estrategias, sino que eso también permite que la alianza terapéutica se pueda fortalecer y a partir de ello, pues brindar el tratamiento más adecuado. Y otro de los factores que también tenemos que estar identificando son los relacionados con el contexto socioeconómico, es decir, los costos que implica un tratamiento médico que en ocasiones implica que las personas tengan que endeudarse de por vida o las creencias del grupo de apoyo o del grupo cercano. Entonces, si existen creencias, por ejemplo, dentro de nuestro grupo cercano de tal vez acudir a ciertos tratamientos llamados alternativos. Bueno, no sé si la palabra correcta sería tratamiento, pero de algunas otras atenciones alternativas, ¿no? En vez de tal vez llevar a cabo tratamientos médicos con evidencia, con la efectividad que ha sido demostrado por diferentes ensayos clínicos aleatorizados o diferentes formas de poder identificar ese tipo de atención, también eso va a perjudicar a que la persona pueda llevar a cabo ese tipo de tratamiento. Entonces, pues sí, llevo a cabo mi tratamiento médico, pero pues voy a visitar a tal persona o voy por ciertos medicamentos mágicos que me permitan salir de esto rápido y entonces genera este tipo de complicaciones porque generalmente el grupo de apoyo fortalece y refuerza este tipo de comportamientos. Lo está viendo de una manera en que le permite estar con esta pertenencia a este grupo y por lo tanto va a dificultar a que se pueda llevar a cabo los tratamientos adecuados. En cambio, si el grupo
está fortaleciendo o está reforzando este tipo de comportamientos, este tipo de creencias, es más fácil que la persona pueda llevar a cabo este tipo de tratamiento. Y sobre todo el apoyo social. Uno de los puntos fundamentales en cualquier tipo de problemática, ya sea psicológica o cualquier tipo de problema físico o enfermedad, es el apoyo social. El tener el apoyo social de manera real y percibida beneficia a que podamos tener una mejor adherencia terapéutica y una mejora en todos los resultados relacionados con la parte de salud. Bien, ¿y cómo evaluamos entonces la adherencia terapéutica? ¿Por qué es importante hablar entonces de una evaluación? Porque habíamos dicho que estamos hablando de un comportamiento y tenemos que saber cómo poder identificar ello. Bastará solamente con que el usuario nos diga, sí, estoy siguiendo la dieta. O en este caso, en el caso particular de nuestras atenciones en psicología, sí, estoy llevando a cabo las estrategias, puse en práctica, estoy inventando, ¿no? La estrategia el ejercicio de relajación, sí, hice mi autorregistro, pero no lo traje, hice estas acciones que habíamos mencionado de poder identificar tal vez ciertas emociones en ciertas situaciones, y sí, me fui acercando a esta situación que me da miedo y entonces me acerqué poco a poco. ¿Bastará con que nos lo diga de esta forma o tenemos que identificar algún otro tipo de modelos o de métodos que nos permitan tener estar claro, estar midiendo este tipo de comportamientos, esta conducta de adherencia? Afortunadamente, en el caso de las enfermedades médicas, tenemos métodos directos e indirectos. Y digo, afortunadamente porque nos permite tener como estos datos que podemos considerar objetivos. Es decir, en los métodos directos estamos hablando de estos métodos que podríamos estar llamando como objetivos. ¿Por qué? Porque tienen que ver con marcadores o indicadores fisiológicos. Por ejemplo, en el caso de la diabetes, estamos hablando de algunos métodos que nos permiten evaluar la glucosa, pero no solamente la glucosa, sino también la hemoglobina glucosilada, ¿no? Que es un indicador no solamente del momento, no solamente de lo que comiste o dejaste de comer hace unas horas o hace unos días, sino durante algunos meses, incluso, bueno, semanas e incluso meses. O algunos otros indicadores, por ejemplo, en enfermedades renal crónica, como creatinina o como la urea, o así en cada uno de las otras enfermedades, en oncología o en hematología, en donde existen diferentes marcadores o indicadores fisiológicos que te permiten evaluar si el usuario en verdad está llevando a cabo ciertas indicaciones. Incluso, por ejemplo, en la parte de nutrición, cuando estamos hablando de un cambio en el estilo de vida, de la actividad física, que nos permite evaluar la cantidad de grasa en el cuerpo y la cantidad de músculo. Y incluso las pruebas de resistencia que permiten también estar identificando o nos permite tener claro si el usuario está llevando o no ciertos comportamientos o ciertas indicaciones o en qué grado está teniendo este tipo de avance. Tal vez este tipo de método nos permite también realizar ciertos cambios durante el tratamiento, no solamente como para decir, ¿cumple o no cumple? ¿Es adherente o no es adherente? Sino poder tomar decisiones clínicas que te permitan entonces hacer modificaciones, como para que el usuario pueda llevar a cabo ese tipo de recomendaciones o las necesidades que puede estar presentando. Es decir, tal vez el usuario con esa actividad física que le estamos recomendando es muy sencilla y no está generando los cambios que estamos esperando. El usuario está llevando a cabo las indicaciones. Tal vez necesita otro tipo de actividad, otro tipo de recomendación y por lo tanto este tipo de indicadores pues, nos permite poderlos evaluar. Y los otros métodos que son los métodos indirectos y que son los llamados en psicología como los métodos subjetivos, que estamos hablando de entrevistas, autorreportes e incluso las pruebas psicométricas que a pesar de que tengan su solidez y su estandarización, estadística, validez, confiabilidad, los análisis confirmatorios, todo lo que nosotros podemos estar realizando en la parte de las pruebas, pues tienen esta característica de que siguen siendo autorreportes. Sí, con todas estas evaluaciones que nos permiten tener instrumentos mucho más confiables, que nos permiten reducir ciertos grados de error, por supuesto que sí, pero sigue siendo esta parte de ser algunos métodos objetivos. Y que no está mal, ¿eh? No es que esta parte de, bueno, todo tiene que ser en la parte de métodos directos. Tenemos que tener siempre métodos objetivos. No, no nos confundamos en esta parte. Existen estos dos métodos porque son complementarios y porque cada uno de ellos tiene sus ventajas y sus desventajas. Los métodos indirectos, por supuesto, que también tienen algunas ventajas,
y muchas de ellas que nos permiten acercarnos precisamente a la atención del usuario. Por ejemplo, en ocasiones manejamos autorreportes, pero será importante que también nosotros consideremos que este tipo de métodos tienen mayores grados de error, pero no por ello sería dejarlos de utilizar, sino más bien quitar esa parte del obstáculo. A ver, por ejemplo, estoy pidiendo un autorreporte para que el usuario me comparta o el paciente me comparta la dieta que ha llevado durante las últimas 2 semanas o las últimas 3 semanas. Entonces, durante la sesión le doy su formulario o le doy su carnet o le doy el registro para que me vaya anotando. Sé que el usuario entonces va a tener un sesgo, ¿no? Y me va a decir a veces lo que sí comió, lo que no comió y con todas las indicaciones pertinentes como para que se pueda cumplir este tipo de actividad. Pero tal vez también tengo el apoyo del familiar y entonces el apoyo del familiar me ayuda a tener como un otro registro, una persona que está observando directamente la conducta. Y entonces el usuario tal vez me dice, no, sí, no comí para nada refresco, no tomé nada de refresco. ¿Y cómo podemos comparar con este reporte que nos brinda el familiar? En donde tal vez podemos hacer que este tipo de métodos tengan mayor o estos errores que podemos tener con este tipo de métodos se vayan disminuyendo, porque podemos ajustarlos. Pero también este tipo de método nos permite también ser más cercanos con el usuario. Es decir, cuando le pedimos un autorregistro, y estoy inventando, y estoy pensando solamente ahorita en la parte del autorregistro, también es importante hacerlo a las características del usuario, a las necesidades del usuario. Si yo estoy notando que, por ejemplo, mi paciente, mi usuario, no no sabe leer, entonces probablemente tenga que utilizar otro tipo de elementos como pictográficos que le permitan utilizarlo, que permitan utilizar este registro. Y entonces, obviamente los métodos indirectos o los métodos directos y objetivos, obviamente que independientemente de este tipo de características, van a tener los resultados. Pero aquí también estoy generando otro tipo de contacto y otro tipo de atención con el usuario. Es decir, estamos personalizando esta parte de atención. Nos permite personalizarla, tener esta parte de contexto. Por ejemplo, también hay investigaciones acerca de la adherencia terapéutica relacionada no tanto como habíamos dicho, una cuestión meramente voluntaria, de si yo quiero seguir mi tratamiento y yo lo quiero seguir todas las indicaciones. No, no es del todo así, pero algunas investigaciones están también relacionadas con el tipo de indicaciones que les brindan los médicos. Es decir, en una comunidad, pensemos una comunidad indígena en donde de acuerdo a nuestro sistema de salud y educativo, en donde los médicos siguen siendo todavía eh, hay muchos de ellos estudiantes de medicina porque todavía no se titulan, acuden a ciertas comunidades y entonces estas comunidades tienen ciertas tradiciones, tienen cierta forma de vivir, tienen cierta forma de usos y costumbres. Y entonces el médico es visto como una cuestión ajena a la comunidad. Y entonces ni siquiera la parte del lenguaje en ocasiones comparten, tienen un dialecto diferente y entonces que le des la recomendación y que le digas, por ejemplo, en tus campañas de salud, de, eh, de los usos de métodos anticonceptivos, cuando tal vez dentro de sus usos y costumbres no está ni siquiera permitido hablar de ese tipo de situación o muy estigmatizado el uso de algunos de los métodos anticonceptivos, obviamente topas con una situación cultural, social, que genera que no es que la persona no pueda ser capaz de llevar este tipo de conductas de adherencia, sino que simplemente las condiciones sociales, culturales, no te permiten llevarlo a cabo. Entonces, será importante tener este tipo de métodos porque también te permiten tener este tipo de acceso. Y no solo para medir la adherencia terapéutica, sino, como les decía, brindar también la atención de acuerdo a las indicaciones, tan solo de nosotros. Cuando el médico nos escribe su nota y que hace un garabato en donde no entendemos específicamente qué está poniendo, genera este tipo de obstáculo. Afortunadamente, nosotros tal vez podemos ir con el de la farmacia y interpreta, ¿no? Que es
tal medicamento y entonces podemos comprender un poco más acerca de ello. Pero si no tuviéramos este tipo de recurso, probablemente también tendríamos mayores dificultades para tener conductas de adherencia. Bien, de todo esto entonces, ¿y cuál es el método que más tendría que utilizar o más recomendado? Pues bien, dentro de la terapia cognitivo-conductual también quisiera mencionarle lo siguiente, y que también mencionaba esta Cris en la conferencia pasada. Tenemos nuestra herramienta basado en la parte del análisis funcional de la conducta. ¿Por qué? Porque si se dan cuenta, tenemos diferentes factores que pueden estar generando que el usuario se adhiera o no a ciertos tratamientos, a ciertas prescripciones médicas, a ciertas indicaciones o recomendaciones del personal de salud. Pero ¿de qué de todo ello está pasando en el usuario? Para poder hacer esto, para poder nosotros identificar cuáles son ese tipo de conductas, cuáles son ese tipo de factores, de variables que están influyendo en que el usuario tenga las conductas de adherencia o tal vez no tenga estas conductas de adherencia, tenemos que analizarlas. No solamente es mayor, tiene más de 70 años, seguramente no se va a adherir. Es una persona con es una enfermedad complicada, es una enfermedad en donde tiene que tomar muchos medicamentos y que tiene que combinarlo de tal forma y que tiene que cambiar su estilo de vida. Entonces, todos van a tener repercusiones aquí y entonces todos van a necesitar precisamente que atengamos disfunciones o ideas disfuncionales o creencias disfuncionales. No, tenemos que centralizarlo o tenemos que focalizarlo precisamente a nuestro usuario, a la persona que tenemos adelante. Recuerden, tenemos a una persona adelante, no solamente es un dato, no solamente es una estadística. Y parte de lo que nos va a ayudar, nos va a ayudar para brindar la mejor atención es hacer un análisis adecuado de del caso que nos está brindando. Y para ello es el análisis funcional de la conducta, que es una herramienta para poder identificar las relaciones existentes entre estas variables, la respuesta del usuario con las variables del contexto. ¿Por qué un usuario no se tomará su medicamento? Y aquí encontramos muchísimas cosas. Porque no lo recordó, simplemente se le olvidó. Y entonces, si pasa eso, podemos tener decisiones clínicas. Es decir, si solamente se le olvidó, pues algo que le ayude a recordarlo será más que suficiente. Pero tal vez tiene en su grupo social le han dicho que tomar antidepresivos es lo peor porque te hacen adictos. Y entonces el tomar antidepresivos lo único que te va a hacer es mantenerte todo casi noqueado, totalmente dormido, sin poder responder a los demás, te va a mantener totalmente inactivo. Y el tomar medicamento psiquiátrico es solamente para personas muy débiles o, como despectivamente se le llama, esta parte, ¿no? De una persona loca. Entonces, la persona tal vez tenga este tipo de creencias que le dificultan poder tomar el medicamento de una manera adecuada. Y entonces aquí también podemos utilizar otro tipo de recursos, como estrategias en reestructuración cognitiva o incluso esta parte de algunos ensayos conductuales. Pero tal vez esta persona no se toma su medicamento porque este medicamento le recuerda, su medicamento antidepresivo le recuerda que su mamá lo tomaba. Y su mamá acaba de fallecer en un accidente grave. Y entonces no quieren tener este tipo de medicamento porque le recuerdan a su mamá una experiencia, un condicionamiento que se brindó, una forma de poder asociar tal vez este medicamento con algún otro tipo de sensaciones y emociones, experiencias que le invitan al usuario poder tomar su medicamento. O simplemente porque incluso en el trabajo no le permiten meter absolutamente nada de medicamento, nada de celular, nada de cosas a su trabajo. Si se dan cuenta, entonces es importante conocer como tal no solamente los factores, sino el cómo lo está llevando a cabo y cómo se relacionan ese tipo de variables, porque a partir de ello entonces podemos tomar como tales decisiones. ¿Por qué queremos saber si la persona es adherente o no adherente? Pues para tomar decisiones, si no lo vamos a atender, si no vamos a tener una forma de poder generar una atención a este tipo de situaciones, difícilmente, o la cuestión sería, ¿para qué lo quieres saber entonces?
necesitamos también saberlo de una manera en donde nos permita tener los indicadores adecuados como para poder brindar la atención adecuada al usuario que tenemos adelante. Y esto nos lo va a brindar el análisis funcional. Las variables antecedentes, consecuentes, las variables ambientales, la descripción del problema y las hipótesis de origen y de mantenimiento. Lo mismo, por ejemplo, ¿por qué el medicamento, por qué el usuario más bien no quiere llevar a cabo un tratamiento de hemodiálisis? ¿Por qué no quiere llevar a cabo un tratamiento de hemodiálisis? Y aquí vamos a tener dentro de todos estos factores algunas hipótesis que nos permitan explicar ese tipo de comportamiento. Como les decía, tal vez dentro de su experiencia, a mamá, a papá y a sus hermanos estuvieron en hemodiálisis y él notó que hace 20, 30 años el tratamiento de hemodiálisis era un tratamiento muy desgastante y que la esperanza de vida era mucho más reducida. Y por lo tanto, para él, esa creencia, ese aprendizaje está muy presente que en este momento está evitando que él pueda tomar un tipo de decisión distinta como llevar a cabo el tratamiento. Ojo, no estoy diciendo que siempre, bajo cualquier circunstancia, tiene que tener un tratamiento médico. Lo que estamos mencionando es que probablemente pueda ayudar a explicar este tipo de conductas. Entonces, el análisis funcional, recuerden, tiene que ser precisamente como su nombre lo dice, funcional, presente, dinámico y que le permita al usuario tener identificada o precisamente, perdón, que puede estar relacionada precisamente con su contexto y con su propia historia de aprendizaje. ¿Cuáles son las estrategias entonces que nos ha permitido o más eficaces para generar este incremento en la adherencia? Pues hay diferentes técnicas y estrategias. Técnicas educativas, técnicas técnicas, o estrategias técnicas más bien, estrategias técnicas, estrategias educativas y estrategias conductuales que están más enfocadas a la parte de la atención psicológica. Entonces, dentro de las técnicas, tiene que ver con la simplificación del tratamiento. Mientras más simple pueda ser el tratamiento, más fácil va a ser que el usuario pueda llevar a cabo estas recomendaciones. Las educativas, aquí consiste en brindar información, pero o sea, a veces nos quedamos solamente en este punto dentro de la atención médica, dentro de la atención de salud en general. Creemos que si al usuario le brindamos conocimientos es más que suficiente como para que pueda tener una responsabilidad en su comportamiento y tomar las mejores decisiones. Sabemos que eso no va a pasar porque tenemos diferentes sesgos, porque tenemos ciertas conductas que están reguladas por otro tipo de por otro tipo de elementos que no tiene que ver solamente con la parte del conocimiento, ¿no? Tanto así que en cosas más sencillas, bueno, no más sencillas, pero más cotidianas a nuestro día a día, ¿por qué seguimos cayendo en cuestiones de fraude? Porque antes ciertas llamadas telefónicas, aunque ya sabemos que ciertas llamadas telefónicas van a ser de fraude, que hacen ciertas cosas, que nos dicen ciertas cosas, que hacen ciertas afirmaciones y aún seguimos cayendo en ese tipo de situaciones. Y no es porque la persona sea tonta o no sepa, por supuesto que no, tiene la información ahí, pero obviamente el conocimiento, el conocer de la enfermedad, el conocer de las estrategias no garantiza que se tenga un cambio de comportamiento. Y si se requiere un cambio de comportamiento, pues será importante acudir a estas estrategias conductuales. Ojo, no estoy diciendo que las otras estrategias no ayuden. Por supuesto que son necesarias, porque eso es un tratamiento e incrementar la adherencia terapéutica más que una intervención meramente eh, psicológica, es una atención multidisciplinaria, interdisciplinaria. Y entonces permite que otras áreas, otro personal de salud también pueda estar involucrado dentro de este tipo de situaciones. E incluso nosotros también podemos brindar este tipo de atención. Pero aquí me gustaría presentarlas de manera un poco más resumida acerca de los factores y de las estrategias de acuerdo a la técnica. Permítanme. Si tenemos los factores relacionados con el paciente, relacionados con la atención médica, relacionados con el tratamiento de la enfermedad y relacionados con el contexto, tenemos las diferentes técnicas. Es decir, ¿qué se puede hacer con una estrategia técnica para esta situación de algunos factores relacionados con el paciente? Pues bueno, adaptar las indicaciones al paciente, como les decía, desde su contexto también, dentro de sus necesidades. Si es una persona, por ejemplo, que usa o que tiene recurso de
diferentes aplicaciones. Bueno, hay muchas aplicaciones que te permiten tener recordatorios de toma de medicamento, de que te puedas estar tomando la presión o la frecuencia cardíaca, la presión también, que te puedas estar tomando, monitoreando incluso la glucosa, si tiene esta parte de indicaciones y puede facilitar. Si no, ¿cómo lo podemos ajustar al usuario? No es porque si no tienen los recursos, bueno, entonces no podemos hacer nada porque yo solamente puedo brindar la atención con personas que tengan, que sepan leer o personas que solamente puedan eh, tener una adecuada visión, ¿no? Y que puedan escuchar de manera perfecta. Entonces, difícilmente vamos a poder ajustar estas estrategias. Las estrategias se tienen que ajustar al usuario, al contexto, no a la otra, no es que la técnica tenga que ser independientemente del usuario y del contexto. Tenemos la psicoeducación, esto que nosotros realizamos acerca de el conocimiento de la enfermedad. Por supuesto que el conocimiento de la enfermedad ayuda a que se incremente el grado de adherencia, pero no lo es todo. Pero también de otro tipo de factores relacionados con la propia enfermedad, como lo que habíamos hablado de la calidad de vida, de la forma en que se puede estar generando algunos cambios en otras áreas de tu vida, en otras esferas de tu vida, también acerca de algunos otro tipo de repercusiones que puede tener algunos otros problemas psicológicos como ansiedad y depresión. ¿Y qué trabajamos? Generalmente en este punto, reestructuración cognitiva, porque en ocasiones tiene que ver con las creencias del usuario acerca de la enfermedad, acerca de su expectativa de vida, acerca de su propia percepción, ¿no? De cómo me voy a ver con un catéter, o en el caso, por ejemplo, de personas en quimioterapia que llegan a perder el cabello, con este tipo de cambios y de transiciones que tienen que ver con algunas cuestiones de creencia. Por supuesto que programas de modificación de conducta y métodos de autocontrol. Si estamos hablando de cambios en el estilo de vida y cambios en la dieta, tendremos que estar mencionando, también agregando algunos métodos, algunas estrategias de autocontrol, que tiene que ver precisamente con la entrega o no de reforzadoras o de consecuentes. Otras técnicas, por ejemplo, en las relacionadas con la atención médica, tenemos la entrevista motivacional y la comunicación asertiva, pero incluso también el entrenamiento en la parte médica de las malas noticias. Los control de estímulos en cuestión del tratamiento de la enfermedad, programas de modificación de conducta, solución de problemas y comunicación asertiva. Y pues bueno, ya estamos a punto de terminar, entonces como para llevar, quisiera decirles, para recordar y cerrar toda esta parte de la conferencia, me gustaría compartirles. La adherencia es un comportamiento dirigido a las indicaciones. Es un comportamiento, no solamente es una afirmación, es un comportamiento. Tenemos diferentes factores que pueden favorecer, obstaculizar la adherencia terapéutica. No lo veamos como una cuestión meramente voluntaria. El usuario pues no le echa ganas, ¿no? No le echa ganas y entonces pues le vaya muy mal. No es meramente voluntario. Una de nuestras herramientas indispensables para brindar la mejor atención ante este tipo de situaciones tiene que ser el análisis funcional de la conducta, porque nos permite tener las mejores decisiones clínicas. Y bueno, que las intervenciones también no solamente deben estar dirigidas al usuario, al paciente, sino también al personal de salud que atiende y al entorno social. Y pues bueno, con esto cerraría como tal el tema. Ya sé que me comí algunos minutitos. No sé si Muchísimas gracias, doctor Jorge Humberto. Agradecemos muchísimo su participación y bueno, usted muy querido porque es docente de AMAPSI y aun cuando no lo fuera, pero te agradecemos mucho el conocimiento vertido sobre la adherencia y nos deja muchas inquietudes y mucha claridad también sobre este concepto. Y pues les pediría que le demos un aplauso al doctor Jorge Humberto. Ya no tenemos tiempo para Ok. preguntas, pero pues si alguno de ustedes tuviera alguna inquietud, alguna pregunta, nos las pueden dejar en el chat y se la hacemos llegar al docente y les regresamos la respuesta. Le agradecemos mucho, doctor, muy amable. O bueno, sí tenemos tiempo para una pregunta, si alguien lo quiere hacer de manera abierta. María Magdalena González Legui está diciendo excelente ponencia, doctor. Una pregunta más, digo, tenemos espacio para una pregunta, no una pregunta más, sino para una pregunta. Están comentando que excelente ponencia y de género hay, para el doctor sí, y de género hay diferencias, dice, Julieta también González levantó la mano, vamos con la pregunta de ella. Y la pregunta de Nayeli, doctor Jorge, es, ¿y de género hay diferencias? Por favor.
Doctor Jorge, buenas tardes. Me pareció un tema muy interesante porque así como usted comenta, es verdad que hay muchísimos factores que influyen dentro de lo que sería la adherencia al tratamiento, pero me gustaría que si pudiera brindarnos algún ejemplo de cómo podríamos nosotros utilizar esta información que nos da para poder influir dentro de lo que sería el ámbito social de la persona, porque es al que uno tiene menos acceso, y el ámbito familiar, que muchas veces tienes al paciente adherido al tratamiento, pero realmente pues no es tan buena la adherencia, ya que los familiares no siempre aportan demasiada apoyo a ese tipo de enfermedades y mucho más cuando son crónicas, degenerativas o en el caso de que sean ahora sí que psicológicas, como la esquizofrenia y otras enfermedades que son un poco complejas en cuanto a tratamiento. Claro, muchas gracias, Oriata, por la pregunta. Déjame compartirte. Ese tipo de intervenciones en la parte social se trabaja precisamente con la atención en los familiares que pueden estar acudiendo. Es decir, hay personas que llevan a su cuidado primario, que precisamente es el tema que vamos a seguir tocando, y que entonces se brindan ciertas estrategias psicoeducativas, pero también en entrenamiento y en capacitaciones para que el usuario se pueda, o para que los pueda apoyar al usuario dentro de la atención al tratamiento y también que ellos puedan estar involucrados en su propio autocuidado. También existen visitas, en este caso, domiciliarias que facilitan este tipo de atención. Entonces, todas estas estrategias que veíamos desde la técnica, la educativa y las conductuales, también son aplicables en la parte de la familia. Aquí tenemos un poco de mayor restricción, como mencionabas, porque generalmente es el usuario, el paciente quien acude a la atención y a lo mucho un familiar, pero que con este tipo de dinámicas en donde acercamos la información al usuario, brindamos algunas estrategias, hablamos, psicoeducamos acerca de esta situación, sensibilizamos acerca de la enfermedad, evitamos esta parte de estigmas o trabajamos también con la estigmatización de ciertas enfermedades, permite tener este involucramiento y que entonces en la parte social pueda generar este tipo de apoyo. No sé si me explico, Julieta. Sí, muchas gracias, doctor. Sí, ok, muchas gracias. Y bueno, aquí también hay una pregunta que hablan de la personalidad. Sí, sobre todo en cuestiones de trastornos de personalidad. Cuando existe un trastorno de personalidad, es un factor de riesgo que disminuirá la adherencia a todos los tratamientos médicos, pero también en el caso de nosotros en la atención psicológica, es decir, por ejemplo, personas con trastornos límites de personalidad que viven una situación de trastorno límite de personalidad, eh, los, los números de abandono de tratamiento son muy elevados. E incluso en este caso que se manejan con terapia dialéctica conductual o que se trabaja con terapia dialéctica conductual y se tienen sesiones individuales y sesiones grupales, en ambos grupos grupales o individuales, las altas abandono de tratamiento o de la terapia son elevados, los grados o los números son muy elevados. Entonces sí, cuando existe un trastorno de personalidad, se incrementa el riesgo de abandonar cualquier tipo de tratamiento. Muchas gracias, doctor. Pues hay felicitaciones por parte de Raquel, Juanita, José Manuel y Apta, que muy interesante, y María Magdalena. Agradecemos nuevamente su participación, doctor. Muy amable, muy generoso por estar aquí.